Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Mauricio Mora Arroyo y soy docente tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los acompañaré en la sesión de hoy, denominada Web Conferencia Tarea 5 Orientaciones de la Evaluación Final POP. Ese ruido de fondo que escuchan son los ingresos de los compañeros asistentes. El día de hoy estaremos también con los profesores Juan David Parra y con el profesor José Alberto Escobar. Ellos van a estarme colaborando en la parte de los chats y en la respuesta a preguntas por estos medios, mientras yo hago uso de la presentación y les comento los que tenemos planeados. No sé si José o Juan David quieren mencionar algo antes de iniciar. Hola, muy Por buenas mi tardes parte, para nada, todos. ausente Oscar. Muy buenas tardes para Vale, todos. José. Bienvenidos, chicos. Oscar, ¿ahí me escucha? Perfectamente, Juan. Yo creo que puedes silenciar las notificaciones de ingreso de las personas cuando te salga ahí el mensajito y le das ahí en la campanita que sale con unas setas para que no te vas a tener inconveniente al momento de hablar, porque eso a veces lo puedes concentrar. Y estoy en donde le doy. Esperemos que ingreses más, de ahí te va a salir una notificación. Listo, cerramos esta. Allí, al ladito dice, esperando en la sala de espera, hay una campanita con dos setas. Al ladito de la X. No la veo. Al lado de la X, donde dice esperando en la sala de espera. Cuando dice ver sala de espera, arriba hay un recuadro que sale una campanita con dos setas dibujadas. Te cuento que no. Sí, ahí, mira, al ladito de... ¿Tú miras el cursor, no, cuando yo lo pongo en pantalla? No, no, está congelado. Ya, entonces en la parte derecha me dices o dónde me ubico. Sí, ahí dice, mira, ahí abajito de vista, No es que necesito se una congeló. referencia más clara. Espérame, No, espérame, te va a enviar un no he cambiado pantallazo por nada. el interno. Espérame, te va a enviar un Vale. pantallazo por el interno. Bueno, mientras tanto vamos a la espera para el inicio. Voy a cerrar el micrófono un momentito. Listo, Oscar, ya te escribí por el interno del Teams. Ya, dame un momentito, lo miro desde el móvil y hago la gestión que me comentas. Bueno, entonces vamos al inicio. Gracias, Juan. Creo que ya funcionó. De acuerdo. Bueno, entonces, esta, como les comentaba, se denomina web conferencia, es la 5, tarea 5 de la tarea 5, perdón, orientaciones de la evaluación final POC del periodo 1601
del 2025. Mi nombre es Oscar Mauricio Mora Arroyo, el director de nuestro curso es Gustavo Salazar, y para hoy teníamos programada esta sesión. En ese orden de ideas, primero las normas. Debemos declarar unas normas para trabajar directamente en esta sesión. Es imperativo no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Eso se extiende en cualquier manejo de nuestros medios de comunicación, la plataforma, el campus virtual Moodle, Teams y todo lo relacionado con los sistemas de comunicación que manejamos en la universidad. Segundo, utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores, hacia los compañeros, tener empatía sobre nuestro trabajo. Tenemos que valorar la participación de los estudiantes. Si algunos realizan preguntas que para otros pueden ser muy obvias, pues para ellos no. Entonces estamos en ese proceso de aprendizaje todos. En el momento que pueda yo cometer algún error de escritura, les agradezco que me lo informen para poder hacer la respuesta a la que está mirando la grabación, pues también informar en su debido momento para hacer la fe de ratos. Y tercero, no replicar información de grupo ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Recordamos que tenemos unos principios y unos valores que nos hacen pertenecedores a esta linda universidad que es la UNAD. Bueno, entonces, sugerencias. Ya entramos dentro de las orientaciones. ¿Qué se sugiere para esa prueba? Pues para esa prueba, primero, preparar los conceptos abordados a través de las actividades de cada unidad del curso. Recordemos que son 3 unidades, se han presentado 3 trabajos, uno de ellos está en realimentación, algunos ya empiezan a tener su calificación allí, el periodo de calificación está hasta el 18 de mayo y la evaluación empieza ya mañana. Entonces, es posible que ustedes tengan allí ese dilema en cuántos puntos tengo, cuántos me falta, pero ya está entregado el trabajo. No olvidar que hay unas actividades de RP, que de pronto alguno no pudo presentar alguna de las actividades, contactarse con su tutor por el campus virtual, que creo que es el mejor medio, el correo interno. Teams, y de pronto el correo institucional no es tan efectivo en tiempo de respuesta. Si bien está en un tiempo adecuado, de pronto por el campus es más efectivo. Entonces, volviendo a la prueba, preparar los conceptos abordados. Segundo, contar con una conexión a Internet estable y con fluido eléctrico continuo. Ahora que estamos en un periodo invernal, yo estoy ubicado en Palmira y ya se siente la pequeña llovizna, esperemos que no suceda nada del fluido, eso de la conexión afecta. Si llegase a suceder, tomar las evidencias respectivas, igual en el campus queda la desconexión. El tutor, cuando se le informe para hacer la evaluación de qué sucedió, si es pertinente o no rehabilitar el intento, es que ese registro. No está de más tener ahí la evidencia específica e informar en el momento oportuno. Si sucedió hoy, intentar que informarlo hoy. No, eso implica no dejar resolver la prueba para el último momento. A veces se pregunta, ¿y hasta cuándo tengo? Entonces, no es para que usted la haga faltando 2 horas para el último día, la última hora. Recuerde que ahí se junta la pobreza y la necesidad. Bueno, el siguiente, estar atento al tiempo que transcurre en la realización de la prueba. Este simulacro que realizaremos hoy está enfocado en una solución de 10 preguntas de diferente tipo de complejidad. Definir un tiempo para cada pregunta implicaría que todos somos iguales, que cada pregunta es igual, cosa que no sucede. Entonces vaya mirando cuáles preguntas son las que le involucran más tiempo y cuáles son las de más facilidad en respuesta. Eso permite que se gane tiempo en unas y se pueda utilizar en otras. Bueno, dadas esas recomendaciones, entonces vamos aquí a hablar específicamente de la prueba. Es una prueba final, se llama Tarea 5, evaluación, prueba objetiva cerrada, eso es POC. ¿Qué evalúa? Evalúa por los RAC 1, 2 y 3. Son 20 preguntas sobre los contenidos del curso. 20 preguntas. Tiempo para esas 20 preguntas. ¿Cuánto tiempo hay para esas 20 preguntas? Quien ya ha intentado ingresar a la prueba se da cuenta que ahí le dice que hay un tiempo prudencial para ello. No quiero discutir así de entrada el tiempo, lo hablaremos luego, para que no estemos como sacando las cuentas de cuánto tiempo tengo por pregunta, pero sí llevar un control de en qué pregunta voy, ya llevo un cuarto de la prueba, una mitad de la prueba, para mirar en qué porcentaje de realización voy. Bueno, está disponible desde el 16 de mayo al 20 de mayo. No dejar hasta la última fecha. Si bien está activa hasta allí, pues hacerlo en un tiempo adecuado, es decir, que no queden condicionados porque si todos dejan para lo último, ¿qué tal que se congestione la plataforma? Si llegase a haber una contingencia, pues como ha sucedido en otros suficientemente efectivos,
pero si eso sucede, pues se haría el proceso de extensión de llegado el caso. Bueno, la fecha de retroalimentación es el 21. Entonces, como la tarea anterior tiene hasta el 18, es decir, que el 21 usted ya sabe el puntaje final del curso. Algunos, inclusive sin la prueba, ya está aprobado, es decir, tienen un proceso de siembra y ahorita están cosechando. Bueno, esa prueba objetiva cerrada se aborda como un cuestionario de evaluación. Hacer un cuestionario de evaluación queda extrema, queda no deja la prueba. Si usted quiere hacer el intento de arreglar, se lo hace, le da print script y de una le dice que no y le da una advertencia. Si recuerden que estamos en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de calculadoras de integrales, en tiempo de donde si no nos ubicamos bien, perdemos el norte en cuanto a nuestras producciones académicas y en cuanto a nuestro trabajo y a nuestros deberes como estudiantes y profesores. Entonces, es una prueba que usted va a desarrollar. Es una prueba que usted va a tener un cuaderno al lado de apuntes, va a tener su calculadora si la necesita, va a tener unos recursos que requiere para hacerla. No va a tener, como de pronto se hizo una pantalla que está revisando si usted está haciendo algo indebido, porque hay unos cursos que tienen ese tipo de restricción de momento. Para este curso no tocó, sí, proctoring creo que se llama. No está. Está usted contra la prueba, no se puede tomar pantallazos. Si sale del navegador principal, él le da un aviso y evitar que se le cierre la prueba por ese tipo de cuestiones. Bueno, es un cuestionario de evaluación. Consta de 20 preguntas. Para responder el cuestionario se dispondrá de hora y media. Entonces analicemos esa hora y media que habíamos dejado para este momento. Hora y media son 90 minutos. 90 minutos para 20 preguntas. Podríamos decir que 45 minutos son para 10, ¿cierto? Creo que es un buen límite de tiempo los 45 minutos. A los 45 minutos se espera que usted tenga resueltas, marcadas las 10 preguntas. Ese sería un control. El otro diría, no, yo necesito un control más pronto. De pronto no hacerlo a hora y media o decir, no, yo dejo media hora final, lo voy a hacer en una hora. Pues tendría 15 minutos cada 5 preguntas. Ya es cuestión de cada uno. Es decir, que no se me tiempo y darme cuenta que voy en la pregunta 10 y solo me quedan 20 minutos. Sí, para eso no. De pronto un control adecuado es el que les mencioné. Se tendrá un solo intento. Es decir, no es como la prueba inicial que tenía 25 puntos, recuerdan con la que iniciamos, denominada prueba 0, prueba 1, presaberes. Esa tenía 2 intentos y calificaba al mayor. Esta no. Para realizar la prueba, solo un intento y estará disponible en las fechas que les comento, del 16 al 20 de mayo de 2025. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta que quieran realizarla mediante el chat? Los tutores me confirman para yo darle respuesta o si ellos lo pueden hacer también por escrito, ¿sería alguna pregunta hasta allí? Oscar, los estudiantes manifiestan que escuchan recortado. ¿Ustedes escuchan bien, tutores? Fuerte y claro, pero entrecortado a veces. Voy a revisar la conexión, pero no es la mía. Tengo un medidor acá y está full. Podemos hacer una revisión por el chat. ¿Me confirman sonido por el chat? Ok, sería que está perfecto. Muy bien, gracias. Natalia dice que no. Sí, como les comentaba, tenemos el problema a nivel nacional, yo diría mundial, de, 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 de invierno y eso afecta a las redes. Trataré de hablar más despacio y pues si llega a ver el corte, mirar si es por su conexión, por la mía no es de momento. Voy a intentar contestar una pregunta ahí que la veo así de suelta, me dice Oscar. No me queda claro si cuenta con Proctor en la prueba. No, no cuenta. No cuenta con Proctor. Bueno, por ahí me dicen que voy a hablar un poquito más despacio, tengo conexión full, que no es por este lado. Bueno, regreso. Recuerden que pueden intervenir en cualquier momento, pues los tutores a cargo de los chats darán respuesta inmediata y si requieren que yo dé alguna opinión o no lo haga, pues me la hacen partícipe de inmediato. Examen supletorio para la POC. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostradas, debe haber evidencias en los
términos establecidos por el código, el estudiante no pueda cumplir con la fecha prevista. Del 16 al 20 tengo una cirugía. Del 10 al 20 me enfermé y me incapacitaron. Del 10 al 20 tuve una calamidad o pasó algo. Existe una prueba supletoria, pero ese tipo de eventualidad no estaría condicionada directamente a que sea, o más bien estaría condicionada directamente a que se hable con el tutor. Por eso es importante nombrarlo. Es decir, en el evento que suceda, allí. Si usted deja para lo último, pues quedaría solo un día. Y allí estaríamos hablando de exámenes supletorios. Y esos exámenes supletorios requieren unos pagos de derechos pecuniarios. Es decir, que si bien hay una justa causa, pues tuvo varios días para hacerlo. Ya de los casos se analizan particularmente uno a uno y eso requiere una solicitud de evaluación para la presentación de la prueba. La solicitud de evaluación está del 26 al 28 de mayo. Se hacen las gestiones respectivas, puede hacer la diligencia si llegado el caso le ocurre con el tutor respectivo. Si él no tiene el conocimiento efectivo allí de momento, lo hace a través de la red de tutores y se le da respuesta. Para luego hacer la presentación de la prueba, pero condicionado a un costo de 199.000 para este periodo académico. Ese sería el examen supletorio. Es decir, no pudo presentar la prueba. No pudo presentar la prueba, son 125 puntos. Se requiere de los 125 puntos, entonces hay que presentar ese supletorio. Siguiente caso, la habilitación. La habilitación está condicionada a un puntaje en un intervalo dado. Tiene oportunidad de habilitación el estudiante que obtenga una calificación inferior a 3 y mayor a 2. Hablando de un punto, sería mayor de 200 puntos, menor de 300. Si llegado el caso sucede, pues, en ese caso se considera habilitable. Si es menos de 200, para aprobar el curso académico, el estudiante debe obtener por lo menos una calificación igual o superior a 3 en la prueba de habilitación. Es decir, si usted tiene en las pruebas ya evaluadas, es decir, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, que está en calificación, una suma superior a 200 puntos en total, inferior a 300, le hace falta la prueba final. Si con la prueba de la que estamos hablando no o no la presentó, entonces tendría un puntaje final inferior a 300, pero mayor a 200. En ese caso, puede solicitar la habilitación, pero previo pago de los derechos pecuniarios correspondientes y su oportuna inscripción. Es decir, está condicionado a una inscripción en unas fechas dadas, del 30 de mayo al 3 de junio, y la presentación estaría después del pago y la solicitud del 5 al 6 de junio. Y esta tendría un costo de 239.000. Entonces, ¿quedan claras estas dos condiciones, la habilitación y la supletoria? Confirma si hay una pregunta puntual allí que yo deba responder. Bueno, tenemos ahora algo que se denominó simulacro, que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, por favor, mis compañeros tutores, si me colaboran allí compartiéndoles el enlace por el chat, mientras yo les voy describiendo cómo va a ser el procedimiento. Vamos a hacer un simulacro. Entonces, para hacer el simulacro, se requiere tener las condiciones que estaría en prueba. ¿Qué condiciones usted debe tener al lado? Su cuaderno para tomar apuntes. Es decir, no va a hacer la prueba con el lápiz en la cabeza y mágicamente van a hacer las respuestas. No. Va a tener allí su material. Entonces, empiezo a organizarlo. Voy a mirar aquí. Los compañeros autores ya la deben haber publicado. Ahí publico el enlace nuevamente también. ¿Cómo va a funcionar el simulacro? Entonces, el simulacro funciona de la siguiente manera. Mientras ustedes, bueno, por aquí hay unas preguntas. Compañeros tutores, si miran alguna pregunta que yo debo responder, me dicen y si no, ustedes me colaboran allí con el evento. Sigo con lo del simulacro. El simulacro pues, nos va a permitir hoy hacer una cipa de trabajo en donde vamos a resolver unas preguntas tipo evaluación POC, prueba objetiva cerrada. Vamos a hacer 10. Como vamos a hacer 10 preguntas, pues requiero que le pongamos la seriedad del caso, es decir, usted
en cada pregunta, las hace todas, después las que le quedaron mal vuelve, no, porque pues estaría mintiendo. Vamos a dar un tiempo prudencial y el tiempo prudencial que vamos a dar son 30 minutos. Durante esos 30 minutos, de donde yo diga inicia el simulacro, creo que ustedes ya ingresaron a la URL, ¿cierto? Ya está en la web. No requiere registro de nombre, es decir, es usted el que va a trabajar las preguntas. Después de esos 30 minutos, yo me dedico a resolver pregunta por pregunta. Para esos 30 minutos, usted ya realizó la prueba y cuando realizó la prueba, determinó qué dudas hay respecto a cada pregunta. Es más, ya se puede identificar dudas o inquietudes de cada una de las preguntas y las vamos resolviendo. Resolvemos la 1, resolvemos la 2, resolvemos la 3 y así sucesivamente. Esa es la dinámica del simulacro. Entonces, ya explicada, entonces voy a volver a pegarlo. Vamos a iniciar. Desde este momento vamos a contabilizar 30 minutos. Durante esos 30 minutos que usted resuelve, vamos a estar contestando preguntas, no el simulacro, pues ese sería después, que cada uno tenga para trabajar las dos dinámicas. Quien necesita hacer una pregunta puede hacerla por chat, se le da respuesta y estamos todos en el simulacro. Entonces, 30 minutos, son las 6:23, faltando 7 minutos para las 7, empezamos a resolver pregunta a pregunta. Entonces, iniciamos.
está informando que no se escucha nada, es porque estamos en la solución de un simulacro. Les comparto la metodología. Ingresar al link que voy a copiar y pegar en este momento, les aparece allí, y trabajar las 10 preguntas, una a una, notando tal vez los procesos que requieran que se afiancen en la CIPA o las dudas o inquietudes que se puedan presentar. Después voy a cerrar el micrófono, estamos en silencio por esa razón, estamos en un trabajo específico.
Y ya llevamos 2/3 del tiempo. Quieren interrumpirlos. Vamos en los 20 minutos del programa. En 10 minutos hacemos la revisión. Recuerden que es un simulacro. Como dice Michael, pues si no les fue bien, ahora miramos qué pasó y analizamos por ahí manifestaba que había un error en alguna pregunta, también le hacemos la revisión. Voy a cerrar el micrófono y terminamos con esos minutitos para los 30 que habíamos programado.
Bueno, vamos a finalizar. Para aquellos que de pronto no la han terminado, pues miren si pueden irla terminando. Vamos a iniciarla el trabajo pregunta a pregunta. Voy a irme a la diapositiva donde tengo las preguntas uno a uno y realizaré el escrito encima de la pregunta, por lo tanto no puedo ver sus mensajes. Entonces ya quedan a cargo de los tutores y miraríamos si es necesario que yo haga una intervención respecto a sus dudas, ¿vale? Recuerde que esta es una CIPA de orientaciones frente a la prueba, si usted ya acabó el curso. Pero hay unos temas que, pues, si bien se pueden explicar brevemente qué evalúa la pregunta, pues ya el curso está finalizado en ese aspecto. Ya se entregó la tarea 3, la tarea 4, perdón. Entonces ya hubo un trabajo adecuado frente a las lecturas de las unidades correspondientes. Entonces estamos en esa parte de finalización. Eso para de pronto que miremos que algunas preguntas son muy fáciles o más difíciles, pues dependen de, en cierta manera, de ese desempeño o son un indicador de ese desempeño que usted haya tenido frente a ese trabajo. Entonces voy a iniciar. Vamos a iniciar con las preguntas y voy a ir resolviendo una a una y al final preguntaré si hay dudas. Entonces, la primera. Vamos a ver si aquí podemos escribir. Está programado para que sí. Escribir con negro. Aquí. Entonces, ¿qué evalúa la pregunta? Entonces nos dice, la pendiente. Borrador. Un momentito, se doy bien a los controles. Como así, borrador. Listo, ahora ya. Bueno, habla la pendiente de una recta perpendicular a la recta. Entonces hay dos rectas. Entonces, ¿cómo las podríamos nombrar? Entonces, para poderlas nombrar, tal vez diríamos que por acá sea L1 una recta que es perpendicular a L2, que es la otra recta, ¿cierto? Es una recta y otra recta. La primera recta está por aquí. La pendiente de una recta perpendicular a la otra recta. Entonces, si dos rectas son perpendiculares, recuerde que eso se evalúa en uno de los ejercicios, en una de los de las guías o de los anexos más bien, hablaba de ese trabajo. Entonces, pues allí está un punto de evaluación de ello. Entonces, tendríamos que dos rectas son perpendiculares. No me está marcando el puntero, espérenme. Me ubico aquí que no me da el cursor para poderme guiar. Bueno, allí. Eso es, sí, solo sí, la pendiente 1, que sea la pendiente de la recta 1, multiplicada por la pendiente 2, es igual a menos 1. Así dos rectas son perpendiculares. Así las cosas podríamos decir inclusive que la pendiente 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente 2. Inclusive podríamos también decir que la pendiente 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente 2. E inclusive podríamos ahí permutar M1 por M2. Ahora, tenemos una recta que pasa por dos puntos. Entonces, por aquí tendríamos el punto A, llamémoslo A, punto de coordenadas 1, 3, y un punto B de coordenadas menos 2, 9. Ahora, la pendiente del punto A al punto B va a ser la misma que la pendiente del punto B al punto A. Cualquiera de las que trabajemos sería la variación en las ordenadas a través de la variación de las abscisas. Y acá tendríamos tal vez un y sub 2 menos un y sub 1 para un... no, x0. Miremos aquí si lo podemos reajustar. Para un punto en el plano cartesiano que lo podríamos definir como xy. Y los puntos del plano cartesiano para nosotros serían xy. Y entonces empezamos a marcarlos así, xy. Y x1 con y1, x2 con y2. Entonces tenemos un punto A que es x1, x2, x1, y1 y un punto B que es x2, y2, si lo necesitáramos. Siempre tengo que rayar para ver dónde es que estoy. Y ahí ya. Bueno, aquí x2
menos x1, pero también es igual a y1 menos y2 dividido entre x2 menos x1. Si la selección, no quedaron al revés, la selección de los x1 y 2, pues depende de conveniencia o de gusto particular. Es decir, cada uno decide allí cómo los escoge. Aquí era x1, x1, x1 menos x2. Para nuestro punto, o para nuestro ejercicio más bien, podríamos decir que los a son 1 y que los b son 2. Así las cosas yo calculo como la pendiente, que sería de a a b o de b a a, como igual a hacer, supongamos que aquí damos que sea y2 y este sería x2. Así este de aquí es y1 y este es x1. Entonces tendríamos tal vez 9 menos 3, ¿cierto? Dividido entre menos 2 menos 1, así. Esto va a ser igual a 6 sobre menos 3, y el cociente entre 6 y menos 3 es menos 2. Pero esta m, ¿quién es? ¿Es m1 o m2? Revisemos. Según nuestras decisiones, es la pendiente con los puntos. Así que esa puede ser M1 o M2. El hecho es que es perpendicular a la que me están pidiendo. Entonces, yo creo que conviene llamarla M2, entendiendo que la que me piden es M1. Y si me piden M1, entonces sería, teniendo aquí nuestra fórmula, tal vez sería menos 1 sobre, o 1 sobre menos 2. Es decir, 1 sobre, aquí tenemos un menos, y acá menos 2, y entonces nos queda la pendiente, un medio. El ejercicio da como respuesta un medio, y la respuesta es un medio. ¿Qué pregunta tenemos de ese ejercicio en particular? ¿Me confirman los autores si hay alguna pregunta de ese ejercicio? De pronto yo hago mucho proceso porque recuerden que estamos repasando. Es posible que cuando usted lo resolvió, pues fuese menos el tiempo porque estamos allí en contra del reloj, pero aquí necesitamos de pronto que yo aclare las dudas que creo que se pueden generar en esa pregunta. Si le dio como respuesta menos 2, no leyó bien la pregunta. Ocio Juan, ¿alguna duda? ¿O sigo? Preguntan en qué momento cambia la ecuación de la pendiente. No entiendo la pregunta. El ¿Quién estudiante la Brian hizo? Que por Alexander favor. Vega, ¿en qué momento cambia la ecuación de la pendiente? Lo que de pronto Voy a pienso es que interpretarlo que cuál usa, ¿cierto? Pues la selección de x1, y1 y x2, y2 es arbitraria. No sé si esa es la pregunta, no es muy clara. Ahora, ¿qué pregunta? O más bien, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? Me está preguntando la pendiente de una recta que es perpendicular a otra. Entonces yo encuentro M2, pero en realidad me pregunta M1. No sé si ahí se aclara lo de en qué momento cambia, porque no entiendo lo que hace referencia. No sé si pronto puede intervenir el estudiante de una forma más clara allí para yo poder darle respuesta. sí, lo que podría hacer era sugerir y dar claridad en la ecuación paralela, rectas paralelas, rectas perpendiculares y para el método para hallarlas y los puntos para hallar la pendiente. Eso es todo. Gracias. Vale, si el ejercicio está centrado en rectas perpendiculares. Eh, el producto de las perpendiculares es del producto de las pendientes de rectas perpendiculares es menos 1. Cuando las rectas son paralelas, ahí tienen igual las pendientes, pero el ejercicio está centrado en las perpendiculares. Bueno, si de pronto más adelante el estudiante ahí, si no quedó clara la respuesta, pues me hace la pregunta más puntual y la retomamos. Entonces pasemos al punto 2. Mire si ustedes lo acertaron o lo fallaron. Entonces vamos con el 2. En el punto 2 me dice que aplicando las reglas sobre límites, leyes de límites, propiedades de límites. Hay una en específico que me dice que un límite de cuando x tiende a un número a que pertenezca a los reales, estamos hablando de variable real, de una función f de x, eso solo tiene dos opciones, o que exista o que no exista. Cuando existe es un número real y cuando no existe puede ser infinito.
Esos límites los aceptamos como que el infinito no es un número. Decimos que tiende al infinito, pues no existe, pero sabemos para dónde va. Hay una propiedad que nos habla de evaluación o sustitución directa. Y entonces tendríamos aquí para ello. Nos propone resolver el límite de cuando x tiende a un medio de el cociente entre 2x al cuadrado más 5 dividido por el denominador x al cuadrado. Entonces, sustitución directa se reemplace, es decir, evalúe. Si x tiende a A, entonces haga f de A. Ahora, cuando se me genera allí una indeterminación o cuando no puedo, pues entro a utilizar algunas propiedades que eran las que trabajamos de pronto en alguna de las guías. Aquí solo sería evaluar. Si vamos a evaluar, entonces es 2 más 5 dividido entre el cuadrado de un medio. Así las cosas, pero resolvamos por aquí si se quiere el cuadrado de un medio. El cuadrado de un medio sería el cuadrado del numerador, que es 1 al cuadrado 1, y el cuadrado del denominador, que es 4, o sea, 2 al cuadrado. Acá reemplazamos, entonces esto es 2 veces un cuarto más 5. Todo dividido entre un cuarto. 2 por un cuarto, entonces podemos hacerla por aquí. 2 por un cuarto, simplificamos y eso nos da un medio. Y tendríamos un medio más 5. Entonces en el numerador tenemos un medio más 5. Estos procesos a veces sirven, es decir, que le voy a hacer el producto así, algoritmo de carita feliz, y nos quedaría 1 más 10, y esto nos da 11 medios. Ese 11 medios va a ser el numerador. Es 11 medios dividido entre un cuarto. 100 medios dividido entre un cuarto, ahí podemos hacer límite extremos y medios sobre de la oreja, y entonces terminaríamos afirmando aquí que es 11 por 4, que es 44, dividido entre 2 por 1, que es 2, 44 es par, tiene mitad, y la mitad es 22. Así las... Ah, aquí hay un error en mi pantallazo, es este, ¿cierto? Tenía un error la pregunta y le hicimos la corrección y yo no la cambié, en la de ustedes salió el 22. Así que la respuesta es 22. Bien, para los que la aceptaron, es un ejercicio típico de la prueba, es decir, se va a pedir ahí resolver límites. ¿Qué preguntas hay de la solución que propuse? ¿Ninguna, tutores? ¿Alguna pregunta que deba darle respuesta? Comentan que se congeló la imagen. Pues necesito preguntas un poquito más que yo le pueda dar respuesta. Si se congeló la imagen, de pronto es porque no se ha movido. Y es particular, creo, porque me confirman por el chat si la pregunta quedó resuelta. Con un OK sería suficiente. Carlos dice OK, Jenny OK, Fabio sí, dicen OK, entonces está, vale, no está congelada la imagen. Bueno, entonces de la pregunta 2 pasamos. Pregunta 3. La pregunta 3 nos habla de la derivada. Entonces recuerde que tenemos unos anexos y hay uno en donde hacemos derivadas, inclusive aplicaciones derivadas. Entonces aquí nos dice la pregunta. La tercera derivada de la siguiente función exponencial. Me parece importante en esta pregunta hablar de cierto. Su derivada podría llamarse y'. Entonces, y podríamos ingresarla como, con la corrección nuevamente de borradorcito por aquí que ya me perdió. Listo aquí. Listo. Y es igual a f de x. Entonces, formas de notar la derivada. Entonces, una es llamarla y', otra es decir que es f' de x respecto a x, ¿no? La derivada de f respecto a x. Otra podría ser que es y' y decir que claro que es de x, y una que es la derivada respecto a x de la función f de x. Y otra decir que es la derivada de x, la derivada de y respecto a x. Entonces, hay varias formas de nombrarlas. Aquí el ejercicio me está preguntando de la tercera derivada. Entonces, debo calcular la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Entonces, me voy bautizando la función como y igual a f de x, y esa función es una función generada por la suma de dos exponenciales, e a la x más e a la 2x.
haciendo operaciones con funciones, pues la puedo crear de muchas maneras. Entonces voy a calcular la primera derivada. Entonces la primera derivada se podría llamar f' de x, en donde estaría la derivada respecto a x de una suma de funciones. Para la primera derivada voy a explicar más, para la segunda la hacemos más rápido. La derivada de una suma de funciones sería la suma de sus derivadas, derivada de a la x más la derivada respecto a x de a la 2x. Entonces, la primera sería la derivada de a la x. Recordar esa propiedad. La derivada de a la x sería e a la x por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e es 1. Entonces, es la misma, es e a la x. Derivada de función exponencial. Derivada de a la x, e a la x. Y la otra función, una composición de funciones, en donde algunos la aprendemos como la derivada de a la x por la derivada respecto a x de su exponente, es decir, de 2x. La derivada de 2x es 2, entonces nos quedaría e a la x más 2 por e, aquí me faltó un 2, perdón, corrijo, de e a la 2x. Pero esa es la primera derivada. Si tenemos la primera derivada, entonces calculémosle la segunda. Voy a hacerla aquí. La segunda derivada de f respecto a x. Siendo un poco más práctico con el proceso, la derivada de una suma de funciones sería la suma de sus derivadas. La derivada de a la x sigue siendo a la x y la derivada de 2 por e a la 2x sería el 2 constante y tendría que multiplicar por la derivada de e a la 2x, que ya la hice, y es 2e a la 2x, o sea que 2 por 2, 4. 4e a la 2x. Tengo allí mi segunda derivada, me voy por la tercera derivada, en ese orden de ideas, la derivada de a la x es a la x, y con la otra, pues sí, sería multiplicar el 4 por el 2, 4 por 2 es 8, de a la 2x. Y tenemos allí nuestro resultado. ¿Cuál sería entonces? Me parece que es la C. Bueno, ¿qué pregunta tenemos allí respecto a ese ejercicio que involucra hacer una derivada de orden superior? ¿Alguna pregunta en el proceso que yo haya realizado que consideren que debemos aclararlo? Pues si hasta allí está, el examen es trabajable. Las preguntas involucran más tiempo dependiendo de sus habilidades. Yo aquí gasté mucho tiempo en escritura de la primera derivada. Ya en las demás, como conozco el proceso, pues sigo. Ya en el examen usted de pronto le rinde más el tiempo. Bueno, no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces, sigo. Siguiente pregunta. Nos vamos aquí con una pregunta que dice, se requiere encontrar la derivada para la siguiente función. Otra de derivada. Entonces, vamos a colocar aquí la propiedad a usar. Si tengo una función que se llama f de x, pues su derivada sería f' de x. Pero, ¿y si esa función viene de pronto con operaciones de funciones, tal vez que sea f? Ay, aquí no me conviene llamarla f. Venga, le cambio el nombre. Pues la propiedad de pronto la encuentran con f y g, pero yo quiero cambiarla aquí para no dañar la propuesta de la función en el ejercicio que sea f. Entonces voy a inventarme, o voy a retraer, o voy a traer dos funciones, una que se llame u de x y otra que se llame v de x, así. Y entonces que está u de x por v de x. Y me piden calcular la derivada, que la podría anotar como prima. Eso de pronto lo van a ver cuando trabajemos cálculo integral, si está en su Pencil o en su programa, para cierto tipo de integral que se resuelve. Entonces, aquí sería la derivada de un producto. Entonces diríamos la derivada de la primera, que es su prima, por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, entendiendo que si las funciones son u y b, pues su derivada sería u' de u, y la derivada de b sería b' u' de x, perdón, y b' de x respecto a x. Si lo dije mal, ahí lo corrijo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar esta propiedad. Acá, ¿cuál sería cada una? Esta es una función que la podría llamar u de x, y esta es la otra función que la podría llamar v de x. Si se quiere f y g, pues que no me cause ningún problema con esa f. Entonces la vamos a resolver. F' de x sería la derivada respecto a x de quién? De x al cubo más 2 factor de coseno de x. Entonces tendría que utilizar la fórmula. Me diría la derivada de la primera. Entonces, f' al cubo más 2 por la función que sería v, que es coseno de x.
la primera, que ahora es x al cubo más 2, por la derivada respecto a x de la función que es coseno de x. Y entonces necesito que usar propiedades. La derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas. Así que tendría la derivada de x al cubo más la derivada de 2. Para resolver la derivada de x al cubo podría irme a la derivada de la función potencia y la derivada de una constante 0. Las voy a hacer aquí a un ladito mientras arreglaba mi borrador por acá. Entonces pongámoslas por aquí. Si tengo x al cubo y me piden la derivada respecto a x de x al cubo, esto es 3 de x a la 3 menos 1, es decir, 2. Y si tengo que resolver la derivada respecto a x de una constante que es 2, la derivada es 0. Como aquí va a ser una derivada de una suma de funciones, pues sumo las 2. Y entonces, en resumidas cuentas, sería la derivada de x al cubo, o sea, 3x al cuadrado más 0, 3x al cuadrado. Y eso es producto de coseno de x. Hasta ahí he resuelto esta parte. Más, aquí tengo la función por la derivada de una función trigonométrica. Entonces, la derivada respecto a x de coseno de x. Hay que intentar memorizarlas, provienen de unas propiedades que se usan, pero uno en la práctica las memoriza. La derivada de coseno es menos seno del mismo ángulo, es menos seno de x. Así las cosas, acá podría usar un corchete y sería x al cubo más 2 factor de ese menos seno de x. Si quiero darle un orden de escritura, entonces me quedaría 3x al cuadrado por coseno de x. Uno de los factores es negativo, con este más va a dar menos. Menos me quedo muy arriba. No sé por qué no me está marcando el cursor, entonces se me va la ubicación del tablero. Pero ahí nos vamos adaptando. Entonces por aquí, no, por aquí. Menos seno de x, conviene escribirlo de segundo, yo creo, para que nos quede en la misma escritura. Y aquí aprovecho para decirles algo. Cuando encuentro las respuestas de la pregunta, es posible que las respuestas no estén como yo organizo el ejercicio. Entonces, antes de decir no me dio o está mal o qué pasó, pues debo mirar si es que está escrito de una manera diferente. Aquí vamos a colocar el menos y va a quedar x al cubo más 2 factor de ya seno de x. Y este entonces me indicaría que la respuesta correcta, vengan, veo cuál es, me parece que es la D, ¿cierto? Esta, la D. Bueno, ahí tenemos uno de los ejercicios que involucró más proceso hasta el momento y pues podría ser que directamente proporcionara al tiempo empleado. Entre más complejo, más tiempo, aunque para algunas personas les es irrelevante, están en un nivel de conocimiento muy, muy apropiado. Bueno, para esa pregunta, ¿qué dudas hay? Escucho la intervención de los tutores. ¿Hay alguna duda de alguna derivada, de algún proceso? Evalúa la derivada de un producto. Juan José, ¿alguna duda manifestada en el chat? Hasta ahora no, señor. Listo, muchas gracias, José. Vamos a seguir. Recuerden que aquí gasto un poquito más de tiempo porque pues el objetivo es explicarlas al máximo. Vamos con un problema. Entonces, por acá nos dicen, una constructora paga al pintor un salario de 500.000 más 1.000 por cada metro de pintura terminado. Hay muchas formas de hablar de resolver el ejercicio. Algunos irían directamente por las respuestas. Es decir, voy a trabajar las respuestas y a ver cómo me cuadra en la pregunta. Y si no, intentar hablar del modelo ahí descrito. Entonces podríamos aquí definir las variables. Aclaro, no es necesario que en el examen uno se ponga a hacer esto. ¿Quién sería X? Entonces, X sería la cantidad de metros cuadrados pintados o terminados. Esos son. Y entonces, ¿quién sería Y? Pues Y depende de X y sería la plata pagada. Ahora, ¿cómo le pagan a él? A él le pagan un salario base, que está por aquí, ¿cierto? De 500.000 más 1.000 pesos por cada metro. Si son 2 metros, 2.000. Si son 3 metros, 3.000. Si son 4 metros, 4.000 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esos 500.000? Se le suman. Entonces, por acá puedo proponer la función Y, que depende de X, que generalmente la escribimos solo como Y, va a ser igual a los 500.000 pesos que son de base más los 1.000 pesos multiplicado por cada metro que lo denominamos X. Y esta sería nuestra función, nuestro modelo. ¿Cuál es entonces? Bueno, aquí el ejercicio le llamo f de x, que obedece a cualquiera de las escrituras ahí dadas. Entonces, para la opción aquí propuesta, me parece que es la B. No sé si el quiz
cambia los literales de las respuestas, tener en cuenta allí. El hecho es que coincida con nuestra respuesta allí. Una pregunta muy fácil, un modelo muy sencillo, considero yo, es un modelo lineal. Terminada nuestra pregunta. ¿Qué dudas quedan de esa pregunta? ¿Salen preguntas de esas? Sí. ¿Cuántas? Pues el examen está diseñado de tal forma que se evalúa en proporción a cada uno de los temas. Entonces no espere que solo salgan los problemas, no espere que solo salgan derivadas, no espere que solo salgan límites, sale de todo. Sale de todo. Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. Esa. Esta pregunta considero yo que tiene un poquito de enredo en la proposición, pero es entendible. Está en el simulacro. Las preguntas del POC son revisadas, errores es poco probable que sucedan. Esta de pronto tiene algo de dificultad de interpretación, sobre todo si no hacemos la lectura adecuada acá de cómo es que se marca. Recuerde que no todas son de selección múltiple única respuesta. Esta en específico es de múltiple respuesta y hay que marcar dos. Uno de los estudiantes creo que manifestaba allí que cuál marcaba. Bueno, entonces nos dice, pregunta propositiva, selección múltiple con múltiple respuesta. Pregunta con un enunciado y 4 opciones de respuesta. 2 responden directamente o correctamente la pregunta de acuerdo con la siguiente información y entonces se marca A si 1 y 2, se marca B si 1 y 3 y demás. Entonces aquí vamos a encontrar dos ciertas. Hay unas técnicas que usted puede encontrarlas. Por ejemplo, la combinación 1 y 4 no se da. O sea, si la 1 es cierta, la 4 no. Si la 4 es cierta, la 1 no. Y puede de pronto investigar al respecto para ese tipo de preguntas. Nos plantea entonces, ¿es posible encontrar? Es una afirmación, ¿no? No es pregunta. ¿Es posible encontrar la función de una recta si se conocen dos puntos de ellas? Se tiene la función cuya gráfica es la recta que pasa por dos puntos. Entonces tenemos dos puntos. Punto A es igual a 1, 2. En cuanto a la notación de puntos, está bien escrito así. Pero a nivel de software es conveniente colocarle el igual. Y si le colocamos minúsculo, no son puntos sino vectores. Entonces debemos ir adaptando esa notación que en antaño se hacía o que en algunos libros está, de pronto por la que ya se usa en los softwares o en las, se va a tocar hablar de las IA. Allí tenemos los dos puntos. Teniendo los dos puntos, ¿qué necesito? Entonces me voy aquí, por eso dice que la pregunta toca revisarla con pinzas. ¿Qué responde? Me da la función y la pendiente. Entonces la pregunta pide cuál es la función y cuál es la pendiente. Pues entonces le tenemos la función y la pendiente. Arriba nos dice que la función es una recta, así que es una función lineal dada esos casos. Pues la pendiente existe. Voy entonces primero a hallar la pendiente. Entonces la pendiente, como en el ejercicio anterior, va a ser, voy a tomar desde el punto B, entonces sería 5 menos 2 sobre menos 2 menos 1. Así las cosas tendría arriba 3 y abajo menos 3, es decir que la pendiente es menos 1. Si la pendiente es menos 1 y yo requiero la ecuación de la recta, que sería esa función, debería usar la función o la ecuación punto pendiente, que esa me dice lo siguiente. Dado un punto P de coordenadas x0, y0, pudiendo ser x1, y1, x2, es más, puede ser el A y el B. Ahorita decidimos cuál usamos. Y la pendiente de la recta se debe tener esos dos, el punto y la pendiente, o solo con la pendiente, porque si tengo la pendiente tengo dos puntos, y si tengo dos puntos tengo uno de ellos. La fórmula me dice y menos y sub 0 es igual a la pendiente de x menos x sub 0. Entonces reemplazamos. Y menos y y sub 0, escojamos los puntos. Pues yo me iría por el A porque son positivos, 1 y 2, pero ya es a gusto de cada uno. Entonces tendríamos y menos 2 es igual a la pendiente que es menos 1 de x menos x sub 0, que viene siendo 1. Entonces, es y menos 2 igual a menos 1, menos 1, ¿qué? Menos 1x, y menos por menos más 1. Luego tendría que dejar y en función de x, es decir, de espejo, y menos x más 1 más 2, ¿cierto? Simplifico, y es igual a, voy a colocar el 3 de primero que es positivo, y luego la x. Si no lo hubiese hecho, pues me quedaría y igual a menos x más 3. Y las dos son equivalentes. Sino que me voy ajustando como a la escritura, lo que les decía hace un momento. Antes de asustarse y decir qué pasó, me equivoqué, mirar si es que allí está y está escrito de otra manera. La pendiente es menos 1, así que es esta. Y la recta sería la 3, ¿cierto? Entonces sería 1 y 3. Si es 1 y 3, entonces 1 y 3, marque B. Listo, esa es.
Vamos aquí a hacer un sondeo en el chat. Por favor, escríbanme OK, quien me dice que le quedó bien. ¿Dice que es 3 más X? Sebastián, no. Bueno, vamos a hacerle un control de calidad ya al ejercicio, como para hacer una pausa activa en las personas que están allí atendiendo a esta hora nuestra invitación, por lo cual se les agradece. Bueno, vamos a mirarlas acá. Iniciémosla, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, este era un medio, dice bien. Esta nos dio 22, que era la que yo tenía mal en la presentación. He hecho una corrección luego. Esta de acá me parece que es la de 8, la C. Está bien. Luego nos vamos por acá y es esta. Bien. Luego llegamos a esta, que fue la que hicimos hace un momento, que sería la B. Está bien. Y en esta, ¿cierto? Me parece que es la B, donde tenía la duda. Sí, es la B. Vamos allí. Bueno, ya hicimos ahí la pausa activa. Si te dio Sebastián 3 menos X. Sí, está bien. Ahí es 3 menos X. Aquí está, es 3 menos X. La voy a repintar acá. Sería esta. Sino que puede ser menos X más 3. Entonces hay que ver cómo está presentada la respuesta para así ofrecerla en la marcación que vamos a realizar. Bueno, preguntas de esa. Ya vamos en un tiempo adecuado de solución. ¿Cuánto tiempo requería la prueba? Algunos me decían a los 10 minutos que ya acabaron. Entonces vaya mirando cuánto tiempo requiere para 20 preguntas, porque en el examen solo son esos y tiene 1 hora y media. Entonces hay que tener una adecuada distribución del tiempo. Y si le sobra tiempo, no lo malgaste, revise. ¿Qué tal sea conveniente hacerle una revisión? Bueno, vamos con esta pregunta. La pregunta nos habla de, para hallar las asíntotas verticales de una función racional, se iguala el denominador a 0 y se despeja. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Que yo despeje y me den esos valores no quiere decir que haya una asíntota, pero sería el inicio. Será que a la preguntita teníamos que agregarle algo, pero aquí nos dice solamente el qué hacer. De acuerdo con lo anterior, las asíntotas verticales de la función son, entonces nos dice que el primer paso sería tomar el denominador, ¿cierto? Pues ya habíamos identificado el dominio de la función tal vez previo a ello, e igualar a 0. Y resolvemos una ecuación cuadrática despejando, no es necesario, se podría factorizar, pero es más práctico despejar. Tendría entonces 2x al cuadrado igual a 8. X al cuadrado es igual a la mitad de 8. Así las cosas, x al cuadrado es igual a 4. Aplicamos raíz. La raíz cuadrada de un cuadrado lo podemos considerar como el valor absoluto, o si no, cancelamos el 2 con la raíz, que pues de una u otra forma también está bien si uno dice que es el positiva y negativa. Es decir, consideramos el más o menos. Vamos con la pluma aquí. Y nos quedaría x igual a más o menos 2. Si es más o menos 2, entonces es posible que en x igual a menos 2 y en x igual a 2 haya una asíntota. ¿Qué tipo de asíntota? Una asíntota vertical. Para ello había que demostrar que el límite de cuando x tiende a 2 de esa f de x me da como resultado más o menos infinito. Y para la otra, que el límite de cuando x tiende a menos 2 de f de x me da como resultado más o menos infinito. Si eso sucede, es porque hay una asíntota. Volviendo a la pregunta, ella es muy práctica. No estoy de acuerdo con lo anterior. Las asíntotas verticales de la siguiente función son, entonces, ¿cuál sería? Pues posiblemente sean, según nuestros cálculos, 2 y menos 2, 3 y 4. Traemos de hace un momento la marcación de 3 y 4. Entonces 3 y 4 me dice que es D. No recuerdo qué estudiante era que me decía que no permitía marcar es que esta es 3 y 4, entonces sería la D. ¿Qué pregunta tenemos de ese ejercicio? Un ejercicio que evalúa bastante. Tal vez le falta proponer lo de las límites, pero es muy práctico allí. Recuerden que es un simulacro. ¿Tenemos, apreciados tutores, alguna pregunta de esa? No, señor, ninguna hasta el momento. Vale, muchas gracias, José. Seguimos allí. Viene una del mismo estilo y nos dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, un problema de contexto y 4 opciones de respuesta. Aquí, de pronto en donde se escribió en la herramienta del quiz se tiene esta anotación que si bien la entendemos, pues, en la prueba va a estar una anotación con base en un lenguaje que es látex y la escritura es muy práctica, o sea, es fácil de evidenciar. Por si de pronto algunos tienen dudas con este asterisco y lo pueden confundir con una X, en realidad es un producto.
Entonces voy a escribir la función, o más bien la ecuación, como debería haber quedado escrita allí. Lo que pasa es que la herramienta que se usó para escribir el quiz, perdón, el quiz no, el simulacro, no permitía hacerlo de una manera como tan fluida. Pero en realidad quedaría así. 5 de 3x más 3, y el por bien es acá, por 625 igual a 25x. Espero no les haya causado algún error ese tipo de escritura allí. Listo. Ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Voy a usar propiedades de exponentes. Primero el 625. Entonces, el 625 yo lo puedo descomponer. Quinta, cabe una vez, sobra una. Cabe dos veces, sobran dos. Cabe 5. Quinta, cabe dos veces, sobra 2. Cabe 5. 25. Quinta 5, quinta 1. Es decir, que 625 es un número compuesto. Recuerden el teorema fundamental de la aritmética. 5 a la 4. Y entonces el 5 a la 4 lo cambio por el 625 y me quedaría 5 elevado a la 3x más 3. Acá arriba olvidé cerrar un paréntesis. Por ese 5 a la 4. Y de una vez aprovecho que el 25 es 5 al cuadrado y todo estaría elevado a la x. Uso propiedades de exponentes. Diría, si hay producto de bases iguales con exponentes iguales o diferentes, dejo la misma base y hago la suma de los exponentes. Y acá tenemos el 5 en la parte izquierda de la ecuación. Es decir, 5 elevado a la 3 más 3 más 4. Ese paréntesis solamente es para agrupar. Y por el otro lado tendríamos potencia de potencia. A a la n elevado a la m es igual a la n por m, que es igual a la m por n, teniendo en cuenta conmutatividad en el producto. Acá sería 5 elevado a la 2x. Y usamos una de las propiedades que se usaron en uno de los talleres, a bases iguales, exponentes iguales. Y entonces en los exponentes está la ecuación. 3x más 3 más 4, le quité el paréntesis, y esto va a ser igual a 2x. Es decir, que tomamos el exponente y el exponente. Si las bases son iguales, es porque los exponentes son iguales. También podríamos usar logaritmos, pero en sí es lo mismo. Despejo y me quedaría 3x más 7 igual a 2x. Así las cosas, x va a ser igual a menos 7, haciendo ahí una operación de inversos aditivos. Menos 7, entonces es esa. Pregunta de ese ejercicio. Esa de pronto, no sé si genera un poquito de ruido ese asterisco allí, pero mire a ver si la trabajaron. Si tenían alguna duda, propiedades de exponentes. ¿Qué pregunta tenemos de ella? Hasta ahora ninguna, docente Oscar. Perfecto. Yo creo que les fue bien en el simulacro y así será en la prueba. Así va a ser. Vamos con el problema. Ese problema es ¿cuántos problemas van a salir? Pues recuerde que la unidad, la última, la que está en periodo de evaluación, tenía problemas. Entonces, espere problemas. Son problemas que se resuelven de manera sencilla. No es un problema como el de la guía, que involucra mucho tiempo. Son problemas más cortos que de pronto pues, es una optimización donde le da la función, una derivada, de pronto igual a cero, hallar mínimos, hallar máximos, qué sé yo. O como en este caso, trabajar funciones, que es un aspecto previo del modelado antes de un proceso de optimización. Entonces vamos a leer el problema paso a paso. Dice, un agricultor encierra un cultivo de maíz de 90 metros cuadrados de área, con una cerca. O sea que el área del terreno tiene 90 metros cuadrados. Aquí pues excusan la escritura, ¿cierto? Metro cuadrado debería ser así, pero pues ya les expliqué por qué. Con una cerca. Y entonces me da cómo es el terreno. Me dice, el largo mide 3 metros más que el doble del ancho. Entonces ya con eso sabemos que el terreno es de tendencia rectangular, entendiendo que el largo y el ancho, pues para algunos va a ser la horizontal y para el otro la vertical. Yo voy a empezar diciendo que el X es esta vertical. Entonces, ¿cuál es la que tengo aquí? Me dice, el largo mide 3 metros más que el doble del ancho. Dice, el largo mide 3 metros más que el largo del ancho. Entonces, ese X como que ya no me cuadra allí. ¿Cómo lo organizo? Podría dejarlo como XY, pero si lo dejo como XY, de pronto no me aclara. Yo creo que está bien en X, pero el otro no ponerle Y, directamente en función de X. Es decir, que si bien ya una es X, el otro sería el largo mide 3 metros más que el doble del ancho. Así que ese X sería el ancho.
Es X ancho. Y si tengo X ancho, la otra que podría llamarse Y de momento, en función del ancho, sería 3 veces más el doble del ancho. Así que es 3 más 2X. Y así las cosas las puedo colocar aquí. 3 más 2X, me disculpan que me fui como muy allá, era hasta aquí. 3 más 2X. Y allí puedo calcular el área y el perímetro, de lo que habla el problema. Primero el área. Entonces, el área que esté en función de X va a ser igual a la base por la altura o al largo por ancho. Es decir, 3 más 2X. Factor de esa X. Podríamos simplificar la escritura. Y esa área que está en función de X es 3X más 2X por X, 2X cuadrado. Pero yo sé de entrada que esa área mide 90 unidades cuadradas, así que es igual aquí a 90. Y tendría aquí una expresión que me permite modelar el área en función de uno de sus lados. La voy a organizar y sería 2X al cuadrado más 3X menos 90 y ahí tendría el área. Esa es el área. Teniendo esa área, ahora me voy al perímetro, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es el perímetro de la cerca? Pues el perímetro, nosotros sabemos que para ese rectángulo, pues está en función de X porque así construimos el modelo, va a ser 2 veces el ancho, y el ancho es X, más 2 veces el largo, y el largo es 3, más 2X. Lo voy a simplificar un poco en la escritura. Sería 2X más 2 por 3, 6, más 2 por 2, 4. Uy, un momentito allí que se me movió el tablero digital. Que muy arriba el 4. Corrijamos también de una vez esa línea que quedó muy grande. Ahí sí. Y entonces aquí. Va 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. 4X, ¿cierto? Es decir, que el perímetro es 6X más 6. ¿Y cuánto vale X? Pues dependiendo del problema como tal. Y aquí yo tengo X en función ya del área. Es en función del lado, pero con el dato del área. Entonces voy a resolver esa ecuación, la que había planteado aquí. Necesitamos resolver esa ecuación. Entonces voy a colocarla por acá. 2x al cuadrado más 3x menos no, igual a 0 para saber cuál es el x con esas condiciones o que responde a esas condiciones. A pesar de que podría intentar factorizar, creo que es más práctico usar nuestra fórmula. A vale 2, b vale 3, c vale menos 90 y entonces x es igual a menos el valor de b más o menos la raíz cuadrada del cuadrado de b menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Resolvemos o incluimos b es 3, 3 por aquí, a vale 2, c vale menos 90 y por acá a es 2. Entonces necesito uno de los valores, es menos 3 más o menos. El cuadrado de 3 es 9, menos por menos da más. 4 por 9 sería 720. Aquí 720. 720 y en el denominador 4. Vamos a escribirla por acá. Entonces nos quedaría que x es igual a menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 720, 29, le sumé el 9, dividido entre 4. Entonces, esto es menos 3 más o menos y la raíz de 729 es 27 sobre 4. Aquí tenemos dos soluciones porque es una ecuación cuadrática, una cuando tomo el menos y una cuando tomo el más. No quiere decir que sea una positiva y una negativa. Aquí se obedece a eso. Y es más, la negativa no resuelve el problema porque lo condicionamos a que el ancho es mayor que 0, porque si no, ¿cómo? Entonces tendríamos x1 es menos 3 más 27 sobre 4. Es decir, 24 sobre 4 y eso es 6. Y la otra, que x sub 2 sea menos 3 menos 27 también sobre 4. Y esto es menos 30 y menos 30 cuartos. ¿Qué problema tiene menos 30 cuartos? Que no satisface para el problema porque es negativo. Así que nuestro x vale 6. Teniendo que x vale 6, yo puedo calcular el perímetro. Entonces me voy aquí a calcular el perímetro y tendría que resolver el perímetro cuando x vale 6. Sería 6 por 6, que es x, más 6. 6 por 6 es 36, más 4. Así que el perímetro, coloquémoslo acá arriba, perímetro para cuando x vale 6 es igual a 40, ¿cierto? Vengan, veo si me quedó algún error. Ah, ya, claro, tengo un error.
Ya lo vi. Seguramente me están escribiendo ahí que copié en vez de un... Pongámoslo en rojo. Aprovechando ese error. Hay que copiar bien. Miren, este era un 6 y mágicamente ahí se me pasó a un 4 y dañé el ejercicio. Entonces va para acá, pluma, y pongámoslo aquí con rojo. Entonces, en ese orden de ideas, por aquí va es un 6. Así, y entonces ya 36 sería 36 más el 6, y eso es 42. Entonces, 42 es el perímetro de ese terreno que es rectangular con esas condiciones de que un lado sea X y el otro sea 3 más el doble de X y que el área sea 90. La respuesta correcta es la de 42. Ese es el problema. Entonces, miren todo el tiempo que abarca. Entonces, algunas preguntas quitarán más tiempo y otras menos. El objetivo es que aproveche el tiempo en las que le rinde para dedicarle el tiempo en las que no. Yo sé que ustedes le van al 5 en la prueba, pero de pronto pues tener si fallo una, si fallo dos, va a tener las 20 buenas. Pero si así no lo es, mirar que hay una pregunta que le está quitando mucho tiempo, utilice el tiempo en la que sí, y si ya queda tiempo, se va en la que de pronto tiene alguna inquietud. Voy a irme aquí al chat un momentito para preguntarles allí. La respuesta del 42, sí, claro. Si fuera reducir, utilizar la cuestión del... Sí, claro, factorización, perfecto. Bueno, factorizar, si ahí de pronto factorizando sería interesante hacerla, pero por practicidad usé la fórmula. Dudas de la pregunta. ¿Qué pregunta tenemos? Duda de la que estamos resolviendo. La más larguita de todas. Nos vamos con la última de nuestro simulacro. Entonces, la última pregunta es, vengan aquí, me cambio de presentación y nos vamos aquí. Una pregunta de derivadas de orden superior. Si la segunda derivada de la función f de x es seno, o sea, f2' es igual a menos seno. A ver, si la segunda derivada de la función f de x es, sí, tengo la función seno y la segunda derivada es menos seno, la cuarta es ¿cuál? Podríamos de pronto utilizar la información allí para construir una tabla, porque es que esas funciones las derivadas son cíclicas, pero si no, la resolvemos así. F de x es seno de x. Seno de x. Y voy a calcular la cuarta derivada. Pues podría utilizar la información de que tengo la segunda y aquí la voy a validar también. Entonces, si tengo la función f de x igual a seno de x, la primera derivada va a ser la derivada de seno, que es coseno del mismo ángulo. La segunda derivada va a ser la derivada de coseno es menos seno del mismo ángulo. La tercera derivada, pues ahí comprobamos que sí, la información que nos dan es cierta. La tercera derivada sería, respecto a x, sería menos la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno del mismo ángulo. Y luego tendría que calcular la cuarta derivada. Y recuerde que aquí ya no se puede colocar 4 apóstrofes o 4 allí en comillas, sino el número 4. La cuarta derivada sería menos, que es constante, y la derivada de coseno viene siendo menos seno de x. Así las cosas, menos por menos es más, y sería que la cuarta derivada de la función respecto a x es seno de x. Entonces miren cómo se alterna. Seno, coseno, teniendo cuidado ahí con los signos. Podríamos generar una fórmula, pero pues ya es cuestión allí de darle practicidad a la solución del ejercicio. Y es esta. Entonces tenemos allí nuestra respuesta. Y esa es la última pregunta. Voy a irme a donde estábamos proponiendo el simulacro, recuerden. Creo que lo teníamos por aquí. Yo le he hecho como una validación. No, este no es. En este. Bueno, vamos allí, ¿cierto? Esta era la D. Recuerden allí. La siguiente nos dio menos 7. La siguiente nos dio 42, que era donde estaba dañando el ejercicio por un 4 por un 6. Y esta que acabamos de hacer, seno de x. Entonces, pues felicito a aquellos que llegaron a ese 10 de 10. Yo sé que es un simulacro, pero es satisfactorio tener ese 10 de 10. Y se espera desde la red del curso, desde la universidad, que los resultados sean óptimos a su desempeño y pues para eso estamos.
No sé qué pregunta pueda presentarse. Vamos a resolver inquietudes para dar finalización a la CIPA. Estaba centrada en las orientaciones de la evaluación final y este era el simulacro que tenemos propuesto allí. ¿Habrán algunas CIPAs con tutores? Sí, hay que mirar la programación de ellos. Pueden trabajar la misma presentación o otras preguntas y discutir de pronto con ellos temas particulares que tengan del cierre de este semestre porque se está acabando. Voy aquí a descartar y me voy con ustedes al chat. ¿Qué pregunta tenemos antes de dar finalización a Oscar, nuestra CIPA? Sí, dime. están preguntando que si el día de la evaluación se puede sacar lapicero o libretas. Sí, claro. Sí. O sea, ¿y dónde va a hacer los cálculos? Claro que sí. Claro, para interactuar papel, borrador y lápiz. Sí, es un examen, así como hizo así como lo hizo hoy. Sí, yo creo que estaban con su cuadernito al lado, estaban resolviendo. Algunas preguntas son más sencillas que otras. Y sí, hay que tomar los apuntes. Hay que hacer las justificaciones, no se revisan, obviamente, pero usted pues debe tener allí la selección de su derrotero de útiles para resolverlo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ah, Sebastián, sí, vaya por ese 100. Son 125 puntos, ¿no? Entiendo que cuando dice 100, es 100%. ¿Qué otra duda tenemos? Estamos sobre la hora que habíamos programado. Recuerden que la grabación va a estar disponible. Es con mucho gusto, Jennifer. Bueno, hay que practicar, puede buscar más preguntas. Recuerde que en la tarea 4 usamos IA para resolver un problema de continuidad de funciones. ¿Por qué no la usa para crear preguntas? Cree preguntas con las dadas y va haciendo su ensayo. Cree su simulacro, sería una buena alternativa. Recuerde que los estudiantes de la UNAD, me incluyo, tenemos la propiedad de ser autónomos y nos autoformamos. Eso es muy, muy diciente. Bueno, si no hay muchas preguntas, les agradezco por la asistencia, les agradezco a mi compañero José, a mi compañero Juan también. Quedamos atentos por los medios de comunicación del correo institucional, el correo del campus, el Teams y empezar esa prueba. La grabación va a quedar publicada, nuestro director hará la gestión más tarde para publicarla mañana y se compartirá por parte de la red y por cada uno de los tutores. Entonces, les deseo una feliz noche, una feliz prueba. Estamos todos muy atentos a ese desempeño óptimo del examen y del curso en sí. Entonces, tengan una feliz noche.